Busquen en sus Biblias, por favor. En el Salmo número 1 y también en el libro de Eclesiastés, Salmo 1 y también en Eclesiastés. ¿Está funcionando? Dicen que esto funciona mejor para la transmisión. Ahora vamos a ver, ¿no? Pero no, ya no me está gustando. En el Salmo 1, por favor, y en Eclesiastés, oremos. Padre, damos muchas gracias por el privilegio que tenemos de seguir hablando de estos asuntos y por lo que tu palabra nos enseña sobre nuestra identidad y nuestro futuro. Te pedimos nuevamente que nos ayudes a enfocarlo bien y a entender el dilema en que se encuentran todos los inconversos que nos rodean, qué tan diferente es el asunto con cada creyente. Y por eso te pedimos el día de hoy que nos ayudes a tener paciencia y a concentrar nuestras mentes en tu palabra y a sacar provecho de lo que vamos a escuchar. Y por todos los que nos escuchan a través de distintos medios, también te pedimos por cada uno de ellos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora, nuevamente, la lectura aquí vamos a invertirlo. Vamos a Eclesiastés primero, vamos después al libro de los Salmos, después vamos a volvernos a Eclesiastés. Por favor, hacía mucho frío hoy en la mañana y ahora yo tengo calor. Les voy a pedir que suben, ¿no tienen calor ustedes? Que suben un poco el clima, por favor, el aire acondicionado, si nos lo pueden subir. No me están escuchando, por favor. Ahora, en Eclesiastés, en su primer capítulo, vamos a dar lectura aquí a estos versículos tan conocidos. Palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Sale el sol y se pone el sol y luego vuelve a su lugar y donde vuelve a nacer en la versión antigua, en donde se levanta nuevamente la versión actualizada, y las ilustraciones, ¿no? Del sol ahora al viento, al sistema, el ecosistema de la tierra, y el sol es una parte de este sistema, va girando hacia el mediodía y rodea al norte, va girando de continuo, y de sus giros vuelve el viento de nuevo. Son los ciclos, ¿no? En relación con la atmósfera, incluso todo el ecosistema en relación con el suministro de agua y nubes y el sistema, lo que se llama hidráulico, que depende del aire y todo todo lo que vemos en la siembra y cosecha de alimentos está metido de por medio en las estaciones del año incluso. Luego los ríos todos van al mar, pero el mar no se llena, y al lugar donde los ríos vinieron, ahí vuelvan para correr de nuevo. Es más de lo mismo, el agua levantado en alta mar y depositado en la forma de lluvia en los ríos, y luego en su recorrido llega nuevamente al mar. Es un ciclo hidráulico. Todas las cosas andan, en la versión moderna, de tal modo, ¿no?, que son fatigosas, que fastidian. Todas las cosas dan fastidio, más que el hombre puede decir, más de lo que el hombre puede aguantar. Y luego ni los ojos viendo se sacian de ver, ni los oídos oyendo se sacian de escuchar. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará.
Y luego este texto tan discutido, y no hay nada nuevo, la fórmula debajo del sol, ¿no? Que se repite continuamente, se refiere a la vida en este mundo. No hay nada nuevo en la historia del mundo. ¿Hay algo que se puede decir aquí, esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido. Y luego termina nuestra lectura aquí con el versículo 11. No hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá. Habrá memoria en los que serán después. Ahora, no pierdan de vista el texto y busquen en el libro de los Salmos. Ahora, hemos estado detenidos con este tema, el cuarto sermón sobre tu identidad y tu futuro. Y lo que nos ha detenido en parte es este tema del libro de los Salmos y la descripción de dos caminos, dos estilos de vida que ya conocemos en relación con la bienaventuranza de la salvación. Y el Salmo 1 termina con el versículo 4 diciendo, en contraste con los creyentes, no así con los malos, sino como, y la palabra paja es la que nos interesa, como el tamo que arrebata el viento, así se levantarán los malos, ¿no? El viento se los llevará, serán arrebatados, pero no se levantarán en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Ahora guarden en mente este texto. Lo que nos interesa aquí es la palabra paja, que se traduce tamo en la última frase del versículo 4. Vimos hace 8 días que los creyentes, hace 15 días, son sembrados por Dios, plantados por Él, por el milagro del nacimiento nuevo, la intervención divina en sus vidas. Son estas plantas que no serán arrancadas ni arrebatadas, sino llevarán fruto y permanecerán hasta la eternidad y entrarán, según este salmo, esto es su identidad y su futuro en la presencia de Dios, entrarán y estarán en la congregación, la asamblea de los justificados, de los perdonados, y continuarán para siempre en la presencia de Dios. Pero los inconversos son como esta paja. Pero vamos a detenernos el día de hoy un poco más con este asunto y vamos a discutir este tema desde otra perspectiva. En nuestro sermón el día de hoy nos vamos a detener más, lo vuelvo a decir, haciendo como un tipo de paréntesis. Lo que hemos visto hasta ahora hay una lista de elementos que forman tu identidad en esta miniserie que estamos realizando desde hace unos meses. Los elementos que forman tu identidad son tu cuerpo, tu historia personal, tus relaciones interpersonales, tus compromisos, las responsabilidades de la vida, los valores, las convicciones, las creencias, y esto culminándose en lo que haces con tu vida. Y como vamos a ver próximamente, estoy ansioso para llegar a la última parte de esta miniserie, los cambios que todo esto engendra en la vida de cada creyente, y estos cambios son continuos y nos están acercando cada día más a ese futuro al cual el Salmo 1 se refiere en su última parte. En ese futuro estamos detenidos en esta miniserie, y aunque no sabemos lo que nos va a pasar al corto plazo, lo que sabemos es que a largo plazo todo saldrá bien en el caso de cada creyente. Y esto es lo que vimos en el primer estudio sobre el futuro y las dudas, ¿no? Acerca de si hemos de ser personas pesimistas o optimistas en relación con el futuro hacia donde vamos. Y vimos la postura pesimista que se fija en todo lo que anda mal, y en contraste con la postura optimista que piensa que por lo menos al corto plazo la ciencia, la tecnología y los cambios, ¿no?, que vemos a nivel socioeconómico, político en el mundo nos van a conducir a un futuro mejor. Y en este punto seguimos el día de hoy. ¿Pesimistas o optimistas, no? ¿Cuál es la postura correcta? Y lo que ya sabemos es lo siguiente: sin Dios no hay futuro. Sin Dios, la palabra futuro
no tiene ni siquiera sentido, ¿no? Esto ya lo hemos estado diciendo desde que comenzamos a vincular estas cosas. Sin Dios no hay nada garantizado, nada seguro, nada en que podemos fijarnos con felicidad, con esperanza, con confianza, sabiendo que todo terminará bien en vez de mal. Sin Dios todo terminará mal. Y la contraparte, lo que el mismo salmista señala, con Dios el futuro es garantizado. Incluso nuestras bendiciones son garantizadas, planeadas y predestinadas por Dios, por su palabra, por sus promesas, por su evangelio, por su juramento, por su misma naturaleza, por su soberanía. Su plan y su propósito se tiene que realizar a nivel individual, a nivel personal, y vamos todos los creyentes rumbo a ese futuro, donde vamos a ver el día de hoy algo importantísimo sobre ese futuro. Vamos hacia un futuro en donde vamos a disfrutar eternamente la presencia de Dios, tendremos eternamente esta relación íntima con Él en una forma que sobrepasa lo que existe aquí en la tierra. Entonces, esto es el punto en donde vamos a comenzar el día de hoy. Y lo que nos interesa es lo que vimos terminando hace 15 días, creo que fue. En el Salmo 1, sigo señalándolo, esta palabra tamo, la palabra que se traduce paja, ¿no? Esto es la palabra la más fuerte que se pudiera haber usado en el Salmo 1 bajo inspiración del Espíritu. Dios dio al salmista a usar esa palabra paja para hablar de los que van a la perdición. Escuchen bien. Esta palabra habla de algo que no sirve, algo que no tiene propósito. Es como la cáscara del grano, una vez separada del grano, la cáscara se convierte en basura. Lo vimos en un comentario muy abreviado. Es algo que no tiene ningún valor. Y esta es la palabra a la cual vamos a volver, porque esta palabra coincide con el argumento de Eclesiastés en relación con la vanidad de la vida sin Dios. Las personas que vivan sin Dios terminarán como paja, terminarán como la esencia misma de toda vanidad, ¿no? Y esto es el tema que vamos a discutir en relación con, vuelvan por favor al primer capítulo de Eclesiastés. Ese es el tema que vamos a discutir en parte el día de hoy. Ahora, para comenzar, lo que hemos estado vinculando aquí en este asunto de nuestra identidad y nuestro futuro es el tema de la felicidad y el tema de la esperanza. Y como ya sabemos, las personas que viven sin esperanza son las personas que creen que las cosas están mal y tan solo pueden ir de mal en peor, que están mal y se van empeorando. Y esto es su perspectiva. Las cosas no se pueden mejorar en la vida de estas gentes, porque lo vuelvo a decir, son personas que no conocen a Dios. Ahora, este tema lo vamos a discutir más a fondo el día de hoy. La expectativa de que las cosas están mal y tan solo se van a ir empeorando es lo que hemos señalado como una parte del tema de la esperanza que todavía nos falta discutir más a fondo próximamente. Pero esto es lo que vemos por todos lados. Y los psicólogos, los psiquiatras, los expertos en el tema nos dicen que esto tan solo resulta en el desastre que estamos viviendo. Las personas se deprimen, se desaniman. Esto genera toda clase de problemas a nivel psicológico, emocional. Incluso esto trae problemas a nivel más general en la sociedad. Por ejemplo, dicen que muchísimos crímenes, asesinatos, suicidios, a esto volveré, el suicidio, son frutos de la falta de esperanza. Y cuando hablan así, tratan, por lo menos, si no de justificar, por lo menos de explicar lo que vemos, estamos viviéndolo, ¿no? Nos dicen que cuando la gente no tiene esperanza, entonces
Esa es la forma en que reaccionan. Y el argumento es muy fuerte. Una persona sin esperanza es una persona peligrosa, así lo voy a decir. Una persona sin esperanza se describe como una persona desesperada. Es una persona que no sabemos lo que sería capaz, en un momento dado, lo que sería capaz de hacer o de hacernos a nosotros. Y esto nosotros lo vemos. Hay un complejo de inseguridad, de temor, de soledad, de problemas psicológicos y emocionales que fluyen de la falta de esperanza. Muchos, lo vuelvo a decir, a nivel psicológico, emocional, están luchando con su falta de autoestima, con la cuestión de su valor personal, y hay dudas, hay temores, hay desconfianza, hay mucho miedo, y esto se combina, lo vemos muchas veces con manifestaciones de rabia, coraje, odio, aborrecimiento, malicia, cuanto más con la victimización que vemos, ¿no? Por todas partes. Todos se consideran como víctimas inocentes de lo que les está pasando y se quedan atrapadas en un ciclo vicioso, del cual no pueden salir. Están tratando de salir de este mundo en donde se encuentran atrapadas y no saben cómo, ni tienen idea de cómo salir de lo que la falta de esperanza ha generado en sus vidas. Y si estas personas permanecen por más tiempo atrapadas así, terminarán odiándose a sí mismas, aborreciéndose a sí mismas y invariablemente aborreciendo a los demás, supuestamente como víctimas. Los demás son los culpables de mi desgracia y por lo tanto esto es una bomba de tiempo, ¿no? Que explota. Al mismo tiempo que estamos señalando esto, fíjense bien, hay otro gran tema sobre la mesa aquí. Este es el tema de la depresión. Hace años hicimos una miniserie sobre ese tema de la depresión. Y la depresión puede ser el resultado de muchísimas cosas. Y hay muchos factores involucrados en la depresión. Pero en lo que nos interesa el día de hoy, estamos señalando una de las causas de la depresión y es nuestro tema. Cuando la persona no tiene felicidad, ni forma de encontrar la felicidad, cuando la persona vive sin esperanza, cuando la persona cree lo que señalábamos ya, que las cosas están mal y se van empeorando, que no se pueden mejorar, entonces es inevitable en muchísimos casos, esta persona se va a deprimir, se va a sentir mal, se va a sentir como perdedor, se va a sentir como un fracasado, se va a sentir como una persona inútil, como una persona que las circunstancias se han combinado para echar a perder su vida, para arruinar su felicidad y se deprime. Y esto es algo fuertísimo, ¿no? Que sucede a tantas personas. La depresión se apodera de sus almas, ¿no? De sus mentes, de sus pensamientos. Y el tema va por muchos caminos aquí, pero cuando una persona se siente así, los pensamientos que vienen a su mente son parecidas a las que voy a señalar aquí. Muchas de estas personas terminan pensando dentro de sí, no valgo nada. Mi vida es un desastre. Yo soy una persona fracasada. Me gustaría cambiar las circunstancias que me han conducido a esto, pero no las puedo cambiar. No puedo salir del hoyo. No hay forma alguna para salir del hoyo en que me encuentro. Estoy atrapado, estoy decepcionado con la vida misma, me siento mal, nadie me entiende, nadie me comprende y ya no aguanto. Ya no soporto lo que me está pasando, no puedo más. Así los pensamientos. Me siento tan atrapado como una persona sin apoyo, como una persona sin salida, y estoy así buscando qué hacer, ¿no? Y esto es una parte de lo que vamos a ver en unos momentos. La persona en el punto número 2 que sufre de esta desesperación. Y esto resulta en lo que sabemos. Escuchen las cifras. Las estadísticas sobre este asunto nos asustan.
Es más de 1 millón de personas cada año que se suicidan a nivel mundial. Más de 1 millón de personas llegan en su depresión y en su desánimo a ese punto de suicidarse. Las cifras son muy discutidas. La verdad es que a lo mejor rebasan por mucho lo que voy a decir aquí, pero es un promedio de cada 30 segundos, cada 40 segundos que una persona se priva de su propia vida, suicidándose. Es un promedio de 2,800 gentes hasta 3,000 personas por día que se suicidan. Estas son las cifras. Y los intentos, los que pretenden suicidarse, intentan matarse, son 20 veces más. Son más de 20, algunos dicen 30 millones de gentes que hacen un atentado en contra de su propia vida, pero fracasan estas personas. Es algo tan misterioso. Es 1 de cada 20 que tiene éxito, o 1 de cada 30 que logra matarse, y los demás no, increíblemente, ¿no? Ese es otro gran tema de debate. Porque Dios no lo permite. No lo permite. Y como vamos a ver aquí, es algo espantoso. Estas personas que han vivido por tanto tiempo en la negación de la realidad, que vamos a ver aquí un momento, terminan en la desesperación y piensan que para mí no hay futuro. Para mí la muerte es inevitable. Y es como si ya estuvieran muertas muchas de estas personas, por lo menos a nivel psicológico, emocional. Muchos se sienten así y piensan, bueno, ya no hay caso de esperar. En su desesperación, en su desánimo, en su falta de esperanza, en su falta de felicidad, piensan que lo mejor sería terminar esto ya, acabar de una vez por todas, ¿no? Con lo que me está pasando. No hay necesidad de esperar ni de sufrir más. Mejor me voy a suicidar. Y esto es un ejemplo clásico del dilema que vamos a discutir el día de hoy. Ahora, simultáneamente hay que decir lo siguiente. A nivel mundial, los políticos saben muy bien de este asunto, de lo que sucede en cualquier nación, en cualquier país, en cualquier sociedad en donde no hay esperanza. Ya saben lo que va a suceder. Esto va a traer problemas colectivos, sociales, nacionales, incluso puede traer en un momento dado un levantamiento en contra del mismo gobierno. Los políticos lo saben. Entonces andan con sus ofertas, están en campaña en un sentido continuamente. Los políticos en todo el mundo están ofreciendo lo que ellos piensan que sería la solución a todo el dilema. Están ofreciendo seguridad, están ofreciendo mejores leyes, están ofreciendo un Estado de Derecho, están ofreciendo desde mejor educación, sistemas de salud, de educación, tecnología, y en la mayoría de los casos es un asunto tan conocido. Lo que están ofreciendo es simplemente dinero a sus ciudadanos, ¿no? Les vamos a dar un cheque, les vamos a hacer un depósito, ¿no? Y andamos con ese fenómeno en donde muchísimos países quieren que haya un depósito mensual en la cuenta bancaria de cada ciudadano para que con esto puedan salir de su depresión, ¿no? De su desánimo. Y cuando los políticos andan ofreciendo subsidios y apoyos y asistencialismo, y la lista es interminable aquí, y no tan solo para comprar votos. Bien, esto me está estorbando. Esto no puedo tomar aquí. ¿Estoy bien? Estoy buscando a Omar. ¿Qué hice? ¿Se oye bien? Me dijo que no podía tocar el micrófono, pero ni modo, ¿no? Entonces, terminan los políticos ofreciendo, y al no cumplir sus promesas, ¿no?, pierden el apoyo del pueblo. Ahora escuchen bien.
en nuestro tema aquí, estamos acercándonos a lo que vamos a discutir y nuestro tema sigue siendo nuestra identidad y el futuro y la esperanza que tan solo los creyentes la tenemos, la esperanza. Y es un tema que hemos estado viendo, lo estoy mezclando en parte en la introducción aquí con lo que estamos oyendo. Y lo que vimos en uno de los estudios anteriores es que hay muchos enemigos de esta esperanza. Muchísimos enemigos. Y lo que vimos, si no me equivoco, fue tan solo la idolatría, tan solo los ídolos del corazón, tan solo estos ídolos que ocupan el lugar de Dios en nuestras vidas y nos engañan ofreciéndonos como una vanidad ilusoria, como lo que vamos a ver aquí, la esencia misma de vanidad, nos ofrecen una solución al dilema en que se encuentran todas las personas que no conocen a Dios, que no tienen la bienaventuranza de la salvación, la realidad de una relación correcta con Dios. Y esto lo vimos en parte en uno de los estudios anteriores sobre este asunto. Ahora, lo que vamos a discutir en el tiempo que nos resta es esto. El mayor enemigo a esta esperanza, a lo que estamos llamando, incluso lo estamos fusionando con el tema de la felicidad o la bienaventuranza, el mayor enemigo es la muerte. La sombra de la muerte. ¿No? La muerte es el enemigo más grande de toda esperanza. Es el enemigo, ven, es un juego de palabras aquí. La muerte es el enemigo mortal de la esperanza, en todos sus casos. Y esto es lo que vamos a discutir en una forma diferente el día de hoy. La realidad de la muerte es lo que acaba con la identidad de la gente. Claro que sí. Es lo que acaba con su futuro. ¿Cuál futuro? Si terminan en la tumba. ¿No? ¿Cómo puede haber esperanza si mi futuro es de llegar tan solo a la tumba? ¿Qué va a suceder con mi identidad entonces? El Salmo 1 dice, lo que sucede a la paja, lo que sucede al polvo. Y ojalá que fuera tan sencillo el asunto, ¿no? Esto es lo que te va a suceder. Dios te va a tratar como una persona que no tiene valor alguno, como la paja. Ahora vamos a introducir este argumento. Escuchen bien. Hay una realidad a la cual cada ser humano llegará. Esta realidad se llama su propia muerte. Incluso Mark predicó, estábamos en los Estados Unidos, un sermón sobre la muerte, personificándola como un enemigo que anda buscando, que anda como cazador, anda buscando a quien puede matar el día de hoy. A esto volveremos. Y la ilustración, todo el sermón fue ilustrativamente hablando, la idea de este gran enemigo buscando matar al mayor número posible de personas. Escuchen bien, esto es la realidad hacia la cual todos nosotros vamos. En un futuro nos tocará morir. Ese es el punto aquí. Y la pregunta es, ¿cómo reaccionamos ante esto? ¿Cuál es la reacción común y corriente, la más sencilla forma de responder ante esta realidad? La tenemos aquí en el pizarrón en 3 puntos. Primero, la negación. ¿Qué quiere decir esto? Es algo profundo y sencillo. La mayoría de la gente, aunque saben que van a morir en algún punto futuro, andan negando esta realidad. Están en lo que llamamos en inglés un estado de negación. No es autonegación, no. Están negando la realidad hacia cual van a llegar. La realidad que echará a perder su futuro.
están viviendo como si no fueran a morir. Y este tema es tremendo, es un gran tema de debate, de análisis en muchos contextos, pero va por muchos caminos. Y lo que quiero señalar aquí es un solo punto sobre estas personas. Las personas que viven como si no fueran a morir, como si la muerte no fuera una realidad en sus propias vidas, son personas narcisistas. Son personas, para explicarlo en otra forma, que se consideran a sí mismas como tan importantes como para no morir. Y el narcisismo de Narciso, del mito griego, sabemos la historia del joven mirándose en el reflejo del agua y se queda fascinado con su imagen reflejada en el agua y no se puede mover, enamorado de sí mismo, con un sentido grandioso de su propia importancia y en sus fantasías, ¿no? Se quedaba ahí mirándose hasta que se cayó en el agua y se ahogó. Es un gran argumento usado a lo largo de lo que entendemos como el movimiento, así lo voy a decir, de psicología moderna, en donde atribuyen a medio mundo el complejo de Narciso, diciendo que la mayoría de las personas se consideran como tan especiales, como personas únicas, como personas extraordinarias, personas que exijan admiración y aceptación y tienen un gran sentido de lo que son sus derechos y de que los demás me lo deban casi todo y yo soy una persona tan especial y la lista no la voy a seguir porque se culmina en esto. Una persona tan especial como para no morir. O sea, yo soy una persona tan demasiado importante como para que me alcanzara la muerte. Y así piensan. La gran mayoría de las personas que nos rodean piensan exactamente así. Su reacción ante la realidad de su propia muerte es negación. Están negando la realidad que les va a alcanzar y viven como si nunca fueran a morir, como si esta fuera la vida eterna, como si la muerte no existiera. Y remontándonos al Edén, el punto es tan importante aquí porque lo que pondrá fin a la identidad de cada una de estas personas es su muerte, como vamos a ver. Pero rápido, no podemos detenernos aquí. Esto es estoy ya en un conflicto aquí. Esto es un mini sermón aquí. Escuchen, la segunda reacción frente a esta realidad de la muerte es, en contraste con lo anterior, la desesperación. Y eso es lo que acabamos de resumir con la idea de la depresión. No valgo nada. En su desesperación. La muerte declara que soy menos importante de lo que yo pensaba. Soy menos importante de lo que mi soberbia y mi orgullo me decían. Soy menos importante de tal modo que no estoy en un estado de negación. No estoy diciendo, no, yo no merezco ni morir, ni voy a morir, sino en mi desesperación ya no sé qué hacer. Y van al otro extremo, van al hoyo de la depresión. Y hay que volver a decirlo. Muchísimas personas que se mueran suicidándose están llevando ese segundo punto a su máxima expresión. Ya no tiene sentido mi vida, no valgo nada. Mejor ni voy a esperar para la hora de mi muerte. Yo por lo menos voy a tener el control y el poder como para privarme de mi propia vida. Y ya lo señalábamos, de cada 20 personas que pretenden lograr esto, tan solo uno tiene éxito. Misteriosamente. Y el tercer punto, en esta fórmula, estamos detenidos. El tercer punto, la esperanza. Y estamos hablando del futuro, estamos hablando de la hora de nuestra muerte. Y para los que llegan a este tercer punto, escuchen, hay esperanza.
sucede aquí? Para mí no hay esperanza con esto. Ya lo saben, yo lo estoy golpeando, lo estoy moviendo. Bien, estoy confundido aquí con el plumón y con el agua. Si meto el plumón en mi boca, perdónenme, ¿no? Estoy tan confundido aquí. En cuanto a la esperanza, escuchen. En vez de ser una persona tan importante como para no morir, o lo contrario, una persona totalmente desesperada, no valgo nada. En el tercer punto, estas personas descubran que soy más amado de lo que se puede imaginar. El Evangelio lo afirma, el Evangelio lo anuncia, que por medio de Cristo valgo más de lo que se puede concebir. No, aquí ven, no eres tan importante como para no morir, pero tan amado por Dios como para ser librado del aguijón de la muerte y como para participar con Cristo en su victoria sobre la muerte y sobre la tumba. Y el argumento es la base de todo lo que vamos a ir viendo. Los creyentes vivimos en base a esta esperanza, que no es una ojalá que fuera así, es la plena certidumbre de que así será esto. Al mismo tiempo que no estoy negando la muerte, no estoy desesperado en cuanto a la muerte, porque la esperanza que tengo en Cristo, en su Evangelio, en su victoria sobre la muerte, me ha librado de vivir en la negación o en la desesperación. Ahora, cuando digo que hay un mini sermón aquí, apuntan en sus mentes esta fórmula, porque esta fórmula se aplica a un montón de cosas. Y la lista aquí es otro, estamos tentados a hacer un paréntesis con este ejemplo. Con cualquier problema en tu vida, estas son las tres posibles reacciones. Estas tres cosas. Tienes un problema. Puede ser que hay un ruido en el motor de tu coche y no quieres hacerle caso a ese ruido y vas pensando no se va a descomponer. Entonces estás así en un estado de negación. A veces me toca subirme al carro de una persona y escucho unos ruidos tan raros y le pregunto, ¿no escucho? No, dice, no es nada. Yo estoy con que está en un estado de negación. Eso se oye más que mal, ¿no? Y hasta ya no me da gusto, ya no me siento bien a bordo mejor me bajo. Algo raro está, algo no nos dice que no. Y luego cuando comienza a salir el humo y el motor se apaga, la misma persona que andaba diciendo, no pasa nada, totalmente desesperada. ¿Qué voy a hacer ahora para arreglar el motor? Y si no tiene ni recursos ni forma para hacer la reparación, se le va la esperanza, mejor lo voy a dejar estacionado aquí por un tiempo. Los ejemplos. Las enfermedades están aquí. Hay síntomas, hay focos rojos, algo anda mal en mi cuerpo. No pasa nada. Es la negación, en un estado en donde no quiero, is there a better way to say this? No quiero enfrentarme, estoy negando las evidencias palpables en mi cuerpo, hasta el médico me lo dijo. No pasa nada. Y luego, en la sala de emergencia, ¿no? La pura desesperación. Y el médico diciéndote, si hubieras hecho caso, habría esperanza, pero ahora no sabemos. Y esta fórmula se aplica, hagan ustedes su lista. Cuando se nos descompone alguna máquina, algún aparato, acabo de ilustrarlo con esto de los coches.
cuando se trata de un asunto económico, en donde estoy gastando más de lo que recibo y estoy generando un problema potencial, y cuando ya tengo más gastos de lo que son mis ingresos y ya no puedo hacer ni siquiera los pagos, la desesperación puede ser total. Y si es época de pandemia, y aquí lo voy a decir públicamente, si necesitas ayuda, apoyo para comer, en nuestra congregación estamos ayudando a una lista de personas para evitar la desesperación y para que haya esperanza. Y esto es por un tiempo, no es un cheque en blanco, pero es lo mínimo que se puede hacer en un contexto cristiano. Pero muchísimas personas fuera del ejemplo de una pandemia están aquí en una situación económica atrapadas y sin salida. Y la lista puede ser por tu negligencia, por tu falta de responsabilidad, puede ser por tu flojera, que andabas negando la realidad de algo en tu vida, estabas sembrando un gravísimo problema con tu cuerpo, con tu salud, con tu relación en tu matrimonio. La lista es interminable aquí. Y luego explota la bomba y comienza la desesperación. Así. Pero eso no lo vamos a darle seguimiento el día de hoy, salvo en relación con la muerte. Pero vean ustedes, hay muchas cosas en esta muy sencilla fórmula. Y la mayoría de las personas que conocemos ahora buscan en el Eclesiastés 1, están aquí, viven en esta fórmula. Esto es un resumen de lo que es su vida. Y su problema es que están luchando muchos para dejar el estado de negación, en donde no quieren enfrentarse con la realidad, porque les da tanto miedo y tanta desesperación. Y otros ya están en el estado de desesperación, pero ahora quieren soluciones así para salir del dilema, y las soluciones así no existen. Muy bien. A Eclesiastés llegamos. ¿Listos? Hemos tardado un poquito aquí preparando el camino. Ahora, este tema está aquí. En los primeros 11 versículos del Eclesiastés encontramos esto. Lo que estamos bosquejando aquí en el resumen. El libro de Eclesiastés es uno de los más discutidos de la Biblia, porque el autor de este libro, humanamente hablando, el rey Salomón, el más sabio, más dotado, más rico, más poderoso de aquel entonces, es la persona que hizo una larga serie de pruebas para ver si algo le podría proporcionar lo que ya sabemos en este tema, todos andamos buscando la felicidad. Si algo le podría proporcionar a de veras esa bienaventuranza, o si algo le podría ayudar a salir de su condición de desesperación y tener la verdadera esperanza. Y esto es el argumento. Hizo tantas pruebas a ver si las riquezas, la fama, el poder, los placeres sensuales, la sabiduría, el entendimiento, la lista la conocemos, todo lo que se puede hacer debajo del sol. Esto es un modismo para decir en este mundo caído, desde la perspectiva mundana, pero al mismo tiempo debajo del sol quiere decir sin Dios. Es la perspectiva humanista, es la perspectiva atea, es la perspectiva agnóstica, es la perspectiva de la gente que dice, bueno, su primer punto aquí es, andan negando la existencia de Dios. Y luego la reacción en cadena, sufren de tantas consecuencias de lo primero que caen en la desesperación y ya no saben qué hacer. Y en este mundo se metió Salomón. Y para no enredarnos aquí, los debates son interminables con el Eclesiastés,
pero desde una forma muy sencilla lo que debemos entender aquí es una gran parte de lo que Salomón dice, lo dice desde la perspectiva de la no existencia de Dios. Y esto es nuestro tema. Si la identidad del hombre no está vinculada con Dios, si Dios no existe, ¿cuál futuro puede tener el hombre? Ningún futuro, como vamos a ver. Desde esta perspectiva, Salomón probó la vida con todo lo que la vida en este mundo caído nos puede ofrecer sin Dios. Sin Dios. La presuposición presupone Salomón que todo es temporal, todo es momentáneo, todo es material, todo es físico. Y por lo tanto concluye, todo es en vano. Por la realidad de la muerte. Por la realidad de que todo terminará en la muerte. 36 veces se utiliza esta fórmula vanidad o vanidad de vanidades, que es el paralelismo paja. Es lo que dice el Salmo 1, nada, paja, la pura cáscara, nada más, vano, vacío, lo que no tiene significado, lo que no tiene propósito, lo que no tiene valor, en un contexto más profundo, lo que no tiene ni siquiera sentido. Vanidad de vanidades. La vida sin Dios es así. Eso es su argumento. A lo largo del libro lo va demostrando, lo va argumentando, lo va mostrando desde la perspectiva humanista, atea, falsa, ¿no? Todo resulta ser la peor ilusión. Vanidad de vanidades, la peor decepción, ¿no? El peor fraude posible es lo que resulta ser esta vida. Si Dios no existe, no puede haber algo más allá de lo físico, material, momentáneo y pasajero. No existe la eternidad, no existe la vida eterna, no existe ningún futuro. La tumba termina con la existencia de cada ser humano y peor, estamos atrapados en ese mundo, limitados por el tiempo, limitados por la así llamada suerte, la casualidad. En el mejor de los casos, simplemente animales. En el mejor de los casos es el planeta de los simios. En el mejor de los casos moriremos, aquí mismo lo dice Salomón, como los animales, como puercos y perros. Terminaremos, no hay nada más allá de esto. ¿Qué puede hacer Salomón en un mundo así, o cualquier persona que cree lo mismo, para salir de su desesperación? No hay propósito, no hay significado, ni un plan. Entonces, vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Esto es su argumento. Y lo que vamos a discutir aquí es lo siguiente. En la introducción al libro, El Predicador, o el hijo del rey David, dice 4 cosas y las vamos a discutir en una forma abreviada. 4 puntos están aquí en los versículos 1 al 11. El primer punto, esta vida no vale nada. Vean su desesperación, vean su falta de esperanza. Esta vida terminará mal, porque es algo pasajero, transitorio, temporal y muy corto. Esta vida es así y terminará mal. Segundo, nada de lo que hay aquí puede satisfacer realmente a Salomón. Y va probando, a ver si esto me va a sacar de mi desesperación, y termina sin satisfacción. Y tercero, su argumento es, escuchen, no hay ningún significado en todo lo que sucede, y esto termina fastidiándome, termina echando a perder todo el asunto, termina fastidiado, enojado, el mismo Salomón. Y luego su último punto aquí mismo es, y si la muerte es el fin, todo será olvidado. Estos son los 4 puntos. Y los tenemos que abreviar y discutir a grandes rasgos para llegar a entender lo que sucede con la vida sin Dios.
¿qué provecho tiene el hombre? Es el versículo 3, la pregunta. Con todo su trabajo, con todo su afán, con todo lo que hace en su vida, en este mundo. Ahora buscan en 2 de Corintios 4. Esta es la pregunta que el mismo Salomón contesta. Y su respuesta, nada. En un mundo así, ningún provecho, ninguna esperanza, tan solo la desesperación. La parte crucial del argumento de Salomón en Eclesiastés es lo siguiente. Salomón no está en un estado de negación, sino lo contrario, en forma realista, en forma directa, en forma contundente, nos dice la vida es así, no lo estoy negando, y esto termina en una catástrofe. Ahora, en 2 de Corintios tenemos una respuesta a este primer punto. Salomón dice la vida sin Dios, la vida sin una relación con el Creador, es temporal, es transitoria, es incierta. Nadie puede decir que no morirá mañana o hoy en la noche. El mismo argumento lo encontramos en la boca de Santiago, que es vuestra vida, es como un vapor, como la palabra neblina, que como la bruma que se aparece por un muy breve lapso, son minutos, son media hora, pueden ser 2 horas en el aeropuerto en la Ciudad de México y luego se desvanece. Y así es la vida en este mundo sin Dios, tan temporal, tan incierta, tan transitoria. Y en este sentido, vean lo que dice 2 de Corintios 4. ¿Ya lo tienen? Lo que es, vean en el versículo 17. Al presente es momentáneo, las palabras, momentáneo. Lo que es, y está en un contraste, comparación, nuestra tribulación momentánea, ¿no? En el presente es así. Y luego en el versículo 18, los creyentes miramos más allá de lo momentáneo, más allá de lo pasajero, a las cosas eternas, a las cosas invisibles, a las cosas que no se ven. Y su argumento, las cosas que se ven son temporales, mas las que no se ven son eternas. Esto es un gran argumento que es de mucha ayuda en relación con el argumento de Salomón. Las cosas que se ven son temporales. La gente que anda en su estado de negación no lo quiere entender. Las cosas de este mundo son pasajeras y momentáneas. Pero estas personas en su estado de negación no lo quieren entender. Pretenden vivir como si estas cosas fueran eternas. Las cosas físicas, las cosas materiales, las cosas terrenales. Estiman y valoran estas cosas como si fueran permanentes. Vean su estado de negación, lo que no quieren entender. Tienen su vida centrada en estas cosas, todas sus esperanzas están vinculadas con estas cosas temporales. Todos sus deseos, todos sus anhelos, todos sus sueños son temporales. Su único propósito de vivir es lo momentáneo, lo pasajero, lo que pueden gustar, lo que pueden ver, lo que pueden escuchar, lo que pueden tocar, lo que pueden experimentar. Y viven así. Lo sabemos, viven como si todo fuera permanente. Cuando Cristo lo dijo así, están construyendo sobre la arena. Viven, planean, piensan y actúan como si en su estado de negación, como si todo fuera permanente. No lo es. Estas son las personas más necias del mundo. Las ilustraciones aquí serían interminables si las fuéramos a dar, pero hay una muy sencilla. Todos los seres humanos estamos bajo la sentencia de muerte pronunciada por Dios en el huerto del Edén. La muerte no es natural, es el juicio de Dios en contra del pecado humano. Y cada persona está ya sentenciada a sufrir la muerte física. Buscan en 1 Corintios 7. De tal modo que podemos decirlo así. Es como si toda la humanidad se encontrara en una fila enorme, todos formados, esperando para llegar frente al verdugo
que nos va a fusilar. Y así van uno tras otro, tras otro. Su salida, su partida de este mundo es como si fueran fusilados por un francotirador, no, por un, escuchan, por un evento predeterminado, preprogramado. Su nombre está en una lista y ahí se están formando. Y con cada disparo, ¿no? El eco de la bala, la explosión, llega a su corazón y se dan cuenta de que dentro de cuántas personas están formadas delante de mí, pero todos estamos ahí. Cada uno de los seres humanos estamos en la misma realidad, ¿no? En donde, vean, si la muerte pone fin a todo, la muerte acabará con tu identidad. Es cuestión, escuchen, de cómo y cuándo morirás. Y todas las pérdidas que sufras antes, lo hemos escuchado 1000 veces, vas perdiendo tu posición, tu influencia, es cuestión de tiempo, el envejecimiento, dones, talentos, y terminas en muchísimos, es como si en los casos de Alzheimer's, en los casos de demencia, como si se perdiera la identidad misma de la persona. ¿Qué tipo de advertencia? Bien, esto es la advertencia de 1 Corintios 7. ¿Ya lo tienen? 7:29. Este texto también lo conocemos. Es 1 Corintios capítulo 7, 29. Esto empero digo, hermanos, el tiempo que nos resta para llegar a la muerte es corto. Y lo que resta es, y la fórmula tan conocida, como si las que tienen mujeres, como si no las tuviesen. O sea, las personas casadas, como si no estuvieran casadas. Los que lloran, como si no llorasen. Y las que se regocijan o se gozan, como si no se regocijasen. Y los que compran, como si no poseyasen. El subjuntivo futuro, ¿no? Es la fórmula del griego. Y los que disfrutan de este mundo como si no disfrutaran de este mundo. Y la fórmula tan conocida del mundo está llegando aceleradamente. En el caso de cada persona, está llegando apresuradamente a su fin. Y nuestra estancia aquí se acabará. Y este fin, según el texto, escuchen, pondrá fin a cada relación humana, incluso el matrimonio, a cada gozo humano, a cada tristeza humana, a cada posesión humana. La muerte pondrá fin a todas estas cosas. Nos separa de una vez, separados de cada ser humano, de cada posesión, de cada relación, de cada cosa que sigue aquí sobre la faz de la tierra. Seremos apartados y separados. Y esto traerá el fin de cada placer, cada gozo, cada alegría, cada aspecto de lo que hacía que la vida tuviera algún valor. Y la gente que no lo quiere entender está viviendo en la negación. Están negando esta realidad. No quieren entender que esto es la certidumbre frente a cada ser humano. Es que llegaremos a esto. Lo hemos visto con la pandemia. ¿Cuántas personas pensaban, incluso una persona que asistía por varios años a esta congregación, cuántas personas creían o pensaban en el mes de febrero, en el mes de marzo, que partirían de este mundo? ¿Cuántas personas contaban con eso? ¿Cuántas personas se les están acabando actas de defunción a nivel nacional, de tal modo que yo creo que en julio esto comenzó a hacer noticia, que ya están ordenando, pidiendo, hay que volver a imprimir más de 1 millón de actas de defunción, porque hay un gran lío en donde no pueden ni dejar el cuerpo en las manos de los seres queridos sin su acta de defunción, y ya no tienen actas. Pero ¿cuántas personas consideraban esa posibilidad, esa probabilidad?
El argumento aquí lo tenemos que resumir. La realidad de la muerte es lo que acaba con todo el asunto si Dios no existe. Se acaba todo. El fin es el fin. Y para comprobar esto, suponiendo la no existencia de Dios, tan solo tenemos que pensar en el hecho de que vivimos en un mundo que en realidad es un panteón. Todo el mundo es un enorme panteón. Estamos viviendo, construyendo y caminando por encima de los restos de nuestros antepasados en todo el mundo. La civilización anterior a esta está enterrada aquí. Nosotros estamos viviendo por encima de sus sepulcros, por encima de sus huesos, sus esqueletos. Y el hombre aquí, esto es el argumento, vuelvan a Eclesiastés, esto es el argumento de Salomón. Dice, generación va, el versículo 4, generación viene. La única cosa permanente por el momento, la tierra. La única cosa. Y la ilustración, la tierra es el escenario, el hombre es el actor, es un actor en el drama de la historia. La tierra por un tiempo es su casa y el hombre es el inquilino que vive en la casa, pero muy pronto la casa será rentada a otros inquilinos porque los primeros inquilinos se habrán ido. Y las fórmulas que incansablemente, los números aquí son importantes. 260, 250 mil personas fallecen cada día. Es un promedio de 150, 180 cada segundo, 10 a 11 mil cada hora, 250 mil cada día, 7.500.000 muertos cada mes, 7.500.000 mensualmente, y más de 90.000 personas mueran cada año. Y la gente viviendo como si no. Como si no. Y el argumento de Salomón es, si esto es la realidad, ¿qué valor? ¿Cuál propósito tiene su dinero? ¿Cuál propósito tiene, ¿no?, su familia? ¿Cuál propósito tiene su matrimonio? ¿Cuál propósito tiene su éxito, su fama, ¿no?, su honor, su felicidad pasajera y momentánea? ¿Cuál valor tiene su vida misma? Si esto es así, todos sus años, todo el trabajo, todos sus esfuerzos, todo el tiempo, todo el afán, ¿para qué? Vanidad, paja, nada más. ¿Por qué? Nada, ninguna respuesta. Y todo lo que valoraban, todo lo que amaban, todo lo que estimaban, todo lo que deseaban, vanidad de vanidades, vanidades ilusorias. Y como lo comenté al principio, a esa conclusión llegan en su desesperación las personas que se suicidan. Esto, mi vida, no vale nada. Y así lo dijo Cristo. ¿Qué aprovecharía a una persona ganar todo el mundo y perder su alma? Y mientras que la posibilidad, ahora ya no estamos hablando simplemente de la muerte, mientras que la posibilidad de perder tu alma está sobre la mesa, el peligro es mayor, es enorme, es increíblemente grande el peligro. Y esto es el primer argumento, hay que apurarnos. El segundo argumento lo voy a resumir más. El segundo argumento es, en un mundo así, ¿cuál podría ser el propósito? ¿Cuál provecho puede haber de todo esto? ¿Algún propósito? Y la respuesta, ningún propósito. Porque frente a esto, nada puede satisfacernos. En el versículo 8, todas las cosas dan fastidio, todas las cosas no satisfacen, todas las cosas tan solo sirven para cansarnos, para acabar con nuestra felicidad, y mientras tanto los ojos no se sacian de ver, ni los oídos
se sacian de escuchar. Y el argumento aquí, todo da fastidio, todo da cansancio, más de lo que se puede expresar. Y esto lo sigo diciendo, es una descripción de los que andan en la negación. Es increíble esto. Nos quieren decir que sí, que las cosas realmente satisfacen. Eso es lo que nos quieren decir. La palabra de Dios dice que no, y la experiencia humana lo confirma. Y estas personas están sobrevaluando y sobreestimando todo el asunto. Están tratando las cosas en esta vida, en este mundo caído, como si pudieran. El éxito, lo vimos en relación con la felicidad. La fama, no, es lo que nos dicen. El materialismo, eso es su sueño. Y si no, tan solo el poder, tan solo el privilegio de mandar, por favor, tan solo el control. Y luego terminan con, no, nada de lo anterior, es el amor. Eso es la única cosa que no está sobrevaluada, es el amor. Lo vimos hace 8 días en relación con el matrimonio. Y la verdad, dice el predicador, todo esto lo he probado, el amor se casó en teoría con más de 1000 mujeres, buscando el verdadero amor, sin encontrarlo, dice. Y fama, y dinero, y éxito, y poder. Lo probó todo Salomón. Y termina diciendo, ni placeres, ni deleites, ni posesiones, ni diversiones me pueden satisfacer. Y nosotros lo vemos por todos lados. Vean el argumento, es el mismísimo. Todas estas personas en su mundo de fantasías viven en un estado de negación. Porque nos dicen que son felices, que están satisfechos. Es lo que nos dicen. Y Dios dice, Salomón dice, el Espíritu Santo dice, no, nunca se sacia el oído de ver. Eso es la codicia, es el 10º mandamiento. Ni el oído de oír, no, el hombre viendo, no, o poseyendo, no, o experimentando, menos, no. Y lo que Salomón advierte aquí es lo que nosotros ya sabemos. Las cosas, si somos honestos, que evaluábamos, que estimábamos, que anhelábamos tanto, nunca cumplen. Esto es el tema que ya conocemos con los ídolos del corazón. Y estas cosas con el paso del tiempo pierden su sabor, pierden incluso su atracción, dejan de ser lo que pensábamos, porque no nos pueden satisfacer. Esta satisfacción no se encuentra aquí. No, en estas cosas, no. Lo temporal y lo momentáneo puede satisfacer a los perros, a las bestias brutas de la tierra, pero tú nos hiciste para ti mismo y nuestros corazones no estarán contentos hasta que encuentran descanso en ti. Así contesta Agustín, ¿no? El teólogo. Y Dios a lo largo de este libro, ¿por qué gastas el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Y la gente que vive así, están así todo el tiempo buscando felicidad y esperanza en donde no se encuentran. Las mejores cosas de este mundo no pueden satisfacer a nadie, salvo momentáneamente quizás, ¿no? Las mejores casas, los mejores coches, las mejores posesiones, ¿no? Los mejores placeres no satisfacen, terminan, como lo dice el versículo 8, terminan fastidiándonos, frustrándonos, robándonos lo que estábamos buscando. Y para no alargar el argumento aquí, fíjense bien en esto. Muchos dicen, yo veo en el mundo de chismes, yo veo en el mundo de telenovelas, yo veo en las redes sociales, yo veo en las revistas, algunas de esas revistas se llaman vanidades, yo veo en todo esto un mundo feliz. ¿De veras? No, la respuesta es que no, ya lo sabemos.
estas personas que nos quieren decir que son felices, que tienen verdadera esperanza y que no viven en un estado de negación total, escuchan, hay tan solo dos respuestas para estas personas. ¿Están engañadas o nos están engañando? ¿Están engañadas o nos quieren engañar? Tan solo dos respuestas. Y si fuéramos a discutir y forzar el asunto, tendríamos que preguntarles, pero la muerte. La muerte no pondrá fin al teatro, al engaño, a la farsa, al autoengaño en que viven. ¿Acaso no? Engañadas. Están engañándose a sí mismas. O muchos de ellos simplemente son personas drogadas. Están drogadas, intoxicadas con la avaricia, con las concupiscencias, seducidas, engañadas y arrastradas por sus propios pecados que son insaciables. Eso es el argumento. Nunca dejan de desear más, nunca dejan de codiciar, nunca. Porque no están satisfechas. Y por eso andan de un matrimonio roto y un divorcio y una mujer a otra, un hombre a otro en ese mundo. Y peor aún, lo que nos están diciendo es que están contentos viviendo como los animales. Que las croquetas que le satisfacen al perro, con esas croquetas están bien satisfechas. Es lo que nos están diciendo. Que lo sensual y lo carnal y lo físico, con eso están más que contentos. Y cuando les preguntamos sobre su alma, cuando les preguntamos sobre su mente, cuando les preguntamos sobre su conciencia y sus emociones y su estado psicológico, no, dicen, vivimos felices como bestias brutas, ignorantes en la tierra. Y sus vidas mismas son la esencia de vanidad. Y ustedes lo saben, van a hacer una fiesta, se tienen que drogar, se tienen que alcoholizar, se tienen que dedicar a algo como para no pensar realmente en lo que están haciendo, como para apagar incluso sus emociones o estimularlas artificialmente o como para paralizar su cuerpo. Tienen que hacer algo. ¿Qué provecho? Ningún provecho, dice Salomón. No, paja, a fin de cuentas. Se engañan con el sueño, ¿no? De ser felices. No. Y luego viene el tercer argumento, no lo vamos a discutir. La pandemia nos lo está comprobando. El argumento que viene aquí en los versículos 9 y 10 acerca de que no hay nada nuevo y de que todo es repetitivo, de que lo que ya se hizo se vuelve a hacer en cada generación. Y la gente necia dice, no, pero hay cambios, hay avances, hay tecnología, hay descubrimientos. Y no, esto no lo estamos negando. Incluso la misma Biblia explica todo esto sin discutirlo. Estamos más atrasados todavía que el mundo antediluviano, sin discutirlo. Estamos tratando de llegar al nivel al cual ellos llegaron. Y sin embargo, no lo vamos a discutir. Dice, no, lo mismo que se hará es lo que ya se hizo en un pasado. No hay nada nuevo aquí. Y la gente así anda. Y no vamos a discutirlo salvo para decir esto. La prueba del argumento es contundente aquí. El mundo sigue siendo pecaminoso. El corazón humano sigue siendo corrupto. La naturaleza humana sigue siendo perversa.
no importando todos los cambios. Y seguimos sufriendo. Seguimos con la misma miseria. Yo creo en muchos sentidos peor. Y no hemos acabado con la muerte, ni acabaremos con la muerte. Este tema es espantoso. Hay varios libros, ¿no? Hay uno al cual lo estoy volviendo a leer. El título es Acuérdate de la muerte. Es un argumento tremendo. Comentábamos hace 8 días sobre la música popular, que en la parte romántica están buscando el amor o están lamentando el amor que se perdió, y están soñando con un mundo feliz al ser amados por lo menos por alguien. La música pop, la música romántica. Pero en el mundo de entretenimiento, escuchan, 8 de cada 10 películas están centrados los temas en estas películas, esto varía de un país a otro. En el primer mundo es peor. El tema es la muerte. En esa película, estos están en peligro de cualquier catástrofe natural, desde tornados, huracanes, terremotos o películas de guerra, en donde hay un masacre, hay un nivel de brutalidad, de derramamiento de sangre, y ahí va la gente. Todo está centrado en la muerte. En el primer mundo, en donde creen y confían hasta cierto punto en servicios de emergencia y policías, es una tras otra película documental sobre en terapia intensiva y el helicóptero y la ambulancia y estos paramédicos que salvan las vidas y luego es una tras otra de estos de detectives y de personas que se dedican a resolver. Se murió la niña, se murió el abuelito, encontraron fusilados estas personas y todo el asunto es quién los mató, quién lo hizo y cómo lo vamos a atrapar y cómo vamos a hacer justicia. Interminable, el mismo tema de la muerte. El mundo fascinado con su búsqueda interminable de la felicidad, por un lado, la cual nunca encuentran, y desesperadamente dándole vueltas al tema de la muerte. No hay nada nuevo aquí. Nada nuevo. Y aquí lo estamos viviendo con la pandemia, lo vuelvo a decir. Tan misterioso este asunto. Es increíblemente misterioso. En tantas partes del primer mundo, ni un muerto. Sacaron estas cifras esto fue la semana pasada, de los 160,000 pico en la Unión Americana, comprobaron que es un promedio de tan solo 9,000 de estos que a de veras fallecieron del COVID. Los demás tenían otras cosas sobre la mesa que se combinaron para, en teoría, acelerar el proceso de la muerte. Pero nos están diciendo cifras que nadie las puede entender ni explicar. Los mismos sufrimientos, la misma muerte que va arrastrando a todos. Es cuestión de cómo y cuándo, nada más. Y mientras tanto, la gente aburrida, la vida repetitiva, las ilustraciones aquí del sol y la lluvia y los ciclos hidráulicos, etcétera, y el clima, es la vida repetitiva. Lo que sigue. Nada más. Y los que están en su estado de negación andan buscando nuevas formas en su
en su negación de la realidad de todo esto. Andan buscando nuevas formas, nuevos vicios, nuevos pecados, nuevos placeres, nuevos juguetes, nuevas diversiones, nuevas fantasías. Porque están aburridos. Y en el momento en que reconocen a de veras su aburrimiento, entran en un estado de desesperación. Y mejor tráiganme las pastillas, tráiganme la botella, tráiganme lo que pueda servir para superar mi desesperación. Y luego termina el argumento diciendo, y si esto es así, si esto es todo lo que existe, todo será olvidado, todo está destinado. Lo que fue, no habrá memoria de lo que ya sucedió. Esto es el tema de cómo se repite en forma cíclica la historia humana, porque se nos olvidan las cosas que ya pasaron. Imperios, héroes, protagonistas, personas importantísimas en tiempos antiguos, y se nos olvida todo el asunto. Porque si Dios no existe, todo esto es la esencia misma de vanidad. La gente aburrida, los jóvenes, ¿por qué quiero saber de lo que pasó hace 200 años? ¿Por qué quiero saber de lo que hoy en día, de lo que pasó hace 20 años? ¿Por qué quiero saber de lo que pasó hace 2 años? Los jóvenes, ¿no? Aburrido. Pero el argumento es más fuerte aquí. Si esto es así, tú mismo serás olvidado. Y yo también. Si no hay un futuro real más allá de la muerte, esto es el peor farsa, engaño posible. Y esto se combina con cantidad de otros argumentos que estoy dejando fuera sobre la no existencia de Dios y la impunidad. La no existencia de Dios y el tema del pecado. Todo esto está incluido en el argumento. Si Dios no existe, no existe. Nadie puede ser acusado de pecar, porque no hay un Dios contra quien podemos pecar. No hay ni una ley que podemos violar. Y peor aún, en ese sentido, reina la impunidad. La Biblia dice que la muerte de los que viven y mueren en sus pecados es una ejecución. Dios está ejecutando. Dios mismo está fusilando por lo menos el cuerpo físico, acabando con su estancia en este mundo de todos y cada uno de los que mueren en sus pecados. Dios comienza la hora de su muerte, es el primer paso de venganza, de castigo, de juicio en su contra, que nunca terminará. No es que murieron felizmente. No es que la muerte es una parte del ciclo de la vida y somos una parte de la misma. No, la muerte es la sentencia pronunciada en el huerto de Edén, en donde Dios dijo, para ti, enemigo mío, no habrá futuro. Y para ti, tu identidad, creo que será parecida a la paja, al polvo, algo que no tiene ningún valor. Así el asunto, a grandes rasgos, ¿no? Ahora para terminar, ya que concluir. La contraparte de lo que hemos escuchado es, obviamente, el número 3. La esperanza. La esperanza. La cual el autor de Eclesiastés no encuentra en el pleno sentido de la palabra, pero termina su discurso diciendo en el último capítulo, el fin del discurso oído es este:
teme a Dios, guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. ¿Qué es esto? Hay que arrepentirse del pecado, hay que conocer a ese Dios, el temor de Dios, que es el principio de sabiduría, ¿no? Que nos dice que no somos animales, que fuimos hechos en su imagen, que tenemos mente, emoción y volición y una conciencia, que somos responsables, que la impunidad no existe, que nos llevará a cuentas, que nos arrastrará a su juicio este Dios. Esto es el fin del discurso. Hay que buscar y conocer y ser reconciliado con este Dios. Nosotros lo entendemos en el Evangelio de Cristo. Porque Dios traerá toda obra a juicio. Y ese juicio se hará sobre toda cosa oculta, buena o mala. Son los últimos 2 versículos del Eclesiastés, en donde abandona la postura que pone sobre la mesa de que no hay Dios y todo esto es temporal. Y vuelve a la realidad del asunto. Y así termina el asunto. Con Dios todo es diferente. Con Dios, el verdadero Dios, el único, el soberano, el santo, el justo, el omnipotente, creador del hombre. Acababan de publicar un estudio analizando la materia a nivel atómico y dicen que no hay suficientes elementos a nivel atómico, átomos, en el universo entero para hacer un modelo de lo que pasa en el cerebro humano. Que los elementos aquí a nivel matemático, ¿no? A nivel celular, molecular, eléctrico, químico, en el cerebro humano, sobrepasan la masa de la cual el universo está compuesto. Es un estudio científico realizado por un grupo de ateos. Que no quieren creer en este Dios. No les gusta. Ni en el bondadoso Dios que dice, lo comenté al principio, esta persona que dice, yo soy demasiado importante como para morir. ¿Qué tipo de negación, fantasía, autoengaño? O la persona que se desespera entendiendo la verdad, voy a morir, ahora ¿qué voy a hacer? Hay un Dios bondadoso, misericordioso, amoroso, que envió desde el cielo a su propio Hijo en un acto inconcebible de amor, en donde se demuestra que para Dios en su amor las personas redimidas por Cristo tienen más valor de lo que se puede comprender. Con ese Dios, todo es diferente. Porque la muerte no es el fin de nada, sino el mejor día de tu vida. El mejor que el día de tu nacimiento físico, dice el mismo Eclesiastés. Con ese Dios hay una eternidad futura. No. ¿Baja? No. No lo vimos. Árboles, aguas, ríos de agua viva, dijo Cristo. Su argumento, los que vienen a mí nunca volverán a tener hambre, los que vienen a mí nunca volverán a tener sed. Los textos los conocemos en el discurso con la mujer samaritana, en la fiesta de los tabernáculos,
y en repetidas ocasiones estas palabras fueron pronunciadas por nuestro Señor Jesús, y las figuras: hambre, sed, sensaciones que ocasionan en un momento dado dolor físico. Tengo hambre, hasta el punto en donde hay un dolor en mi estómago. No. Sin agua, ¿cuánto tiempo para que hay un dolor espantoso? Una sensación física de tremenda necesidad de agua y comida. Y este Señor Jesús, el que vino desde el cielo, dice: y los que creen en mí, y los que acuden a mí, serán saciados, quedarán más que satisfechos. Nunca volverán a sentirse desesperados. Nunca volverán a sentirse realmente ni siquiera necesitados de algo. Nunca volverán a esta sensación, a la desesperación cuando no hay esperanza. No volverán, en términos de Eclesiastés, no volverán a sentirse vacíos. Nunca. Nunca vacíos. Nunca insatisfechos. Nunca desesperados. Nunca necesitados. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Yo lo haré. Si alguno tiene sed, venga a mí, beba. Si alguno tiene hambre, venga a mí, coma. Esas son sus palabras. El que cree en mí, como lo dice la Escritura, de su interior correrán estos ríos de agua que vimos en el primer salmo, y el árbol plantado a un lado del agua que fluye del trono de Dios. Este Dios es el único que nos puede satisfacer. Porque es el único de donde procede la fuente de todo. De tal modo que si alguno está en Cristo Jesús, las cosas se vuelven nuevas, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y con este Dios todo el asunto es nuevo. ¿Qué tipo de esperanza? ¿Qué tipo de confianza? ¿Qué tipo de certidumbre hay en esto? Nadie pudiera jamás haber inventado nada de este argumento. No. Porque aquí llegamos a la raíz del asunto. Con Dios todo es nuevo. La sentencia de muerte fue efectuada para cada creyente en la muerte de su Hijo en la cruz del Calvario. Se efectuó la sentencia de la muerte. Y la negación de la realidad de todo termina en la cruz del Calvario. Y a partir de ese momento, nuevos propósitos, nuevos conocimientos, nueva felicidad, nuevo gozo, nueva vida, nueva manera de vivir, nueva esperanza, verdadera esperanza. Esperanza viva. La vamos a discutir a fondo. Esta esperanza que se convierte en un casco, ¿no?, para proteger tus pensamientos. Esta esperanza que se convierte en el ancla de tu alma para que tu nave no sufra naufragio. Es esta esperanza, ¿no? Porque tus nombres están escritos en el cielo, dice. Esta esperanza viva. Esperanza por gracia, dice Pablo. Esperanza basada en la victoria de Cristo. La victoria de Cristo sobre la muerte. Así. Y termino con esto. Para los creyentes,
Todo lo que será olvidado son nuestros pecados. Y la lista de echadas a sus espaldas, ¿no? Se desaparecen como la neblina, esos pecados echados en lo profundo del mar. La lista de 7, 8 versículos que describen cómo este Dios dice, jurando, nunca más me acordaré. Él mismo se va a olvidar de estos pecados que fueron castigados en la cruz del Calvario, en el cuerpo y alma de nuestro Salvador. Y son borrados. Y no es borrón y cuenta nueva, son borrados y olvidados. Lo único que será olvidado, nuestros pecados. Y luego viene lo que ya sabemos, sigo comentándolo, llegaremos a esto. Y por todo lo que hicimos para servir y honrar a este Dios, ni un vaso de agua olvidado, sino todo recompensado. Y para los incrédulos, ¿qué pasa con su identidad? No son aniquilados, no son exterminados. Lo único que será recordado, tomado muy en cuenta, son sus pecados. Y de esos pecados, cada uno de ellos, jamás se va a olvidar Dios sus pecados. Y su identidad será transformada en la esencia misma de sus pecados. Y la totalidad de su vida vana, vacía, como paja. Esa vida no será olvidada, sino serán castigados estas personas eternamente. Y existirán eternamente en vano, para efectos prácticos, la esencia misma de la vanidad. Por eso su muerte es una ejecución, fusilación, acto de venganza, porque le robaron a Dios, le robaron a su Creador sus propias vidas. ¿En qué tipo de negación vivieron? Yo no soy criatura, yo no soy responsable, yo no creo en ese Dios. Los mismísimos que andan gritando por todos lados, en el primer mundo es la peor hipocresía posible, con motines y incendios y alborotos en varios lugares, en Europa, en los Estados Unidos peor, gritando por justicia, gritando en contra de la impunidad, gritando para que se efectúe la sentencia en contra de los malhechores y dispuestos a destruir la nación, cualquier nación, si no se efectúa la justicia que estos dicen que se tiene que efectuar. Hablan de justicia social, hablan de justicia económica. Hablan de justicia racial. Los mismísimos dicen no creer en ningún Dios. Los mismísimos dicen que Dios no efectuará la justicia en el caso de nadie. Los mismísimos dicen que ellos son los verdugos, que ellos son juez, que ellos son jurado, que ellos son incluso las autoridades, que ellos mismos quieren anular los cuerpos policíacos en todas estas ciudades para que ellos mismos efectúen la sentencia a su estilo, a su manera, al instante. Es lo que nos dicen. El Dios que está sentado en los cielos se ríe.
y dice, mía es la venganza, yo pagaré. Hay que dejar lugar para mi venganza. Yo me encargaré. Y los mismísimos que andaban por las calles de Seattle, Portland, Chicago, Nueva York, Denver, gritando por la justicia, serán los primeros juzgados. Por este Dios en el cual se niegan a creer. Así el asunto. Son ilustraciones. Y termino con esto. Estos mismísimos que dicen no creer en Dios. ¿De dónde procede su concepto de justicia? ¿Por qué piensan que los malhechores han de ser castigados? Porque ellos mismos están dispuestos a efectuar esa justicia, tan enojados, tan furiosos y llenos de rabia y coraje. So furious. Esa es la palabra. ¿Por qué? Porque en alguna parte de su ser llevan todavía la imagen moral del Dios en el cual dicen no creer. Pero en su negación o autonegación, como sea, se lo quieren aplicar a todos los demás. Y se sienten ellos mismos exentos y libres de la misma justicia que exigen y que pidan, que demandan, que pretenden efectuar. ¡Qué locura! ¡Qué necedad! ¡Qué rebeldía! Y cuán grande será su sorpresa cuando la desesperación se apodera de ellos. Si no antes, en el día de juicio. Padre, te damos muchas gracias por habernos reunido, por lo que hemos escuchado, por el tema que se aplica a cada persona presente, a cada oyente. Te damos muchas gracias por habernos permitido tomar el tiempo para ilustrar esto, usando la enseñanza del predicador Salomón, su propia experiencia, para salir de dudas, para salir de la fantasía, la negación, y aún para librarnos de la desesperación. Por cada creyente presente te damos infinitas gracias. Sabemos que no somos demasiado importantes como para no morir. Sabemos que la muerte nos llegará como a los demás. De alguna manera nos llegará. Y sabemos que no tenemos ni motivo para desesperarnos frente a la muerte. Nuestro Señor Jesús quitó su aguijón y salió victorioso de la tumba, y así garantizó nuestra salvación e incluso la resurrección y glorificación de nuestros cuerpos. Y por lo tanto, vivimos en esperanza real. Y con esto podemos enfrentarnos con lo que sea, sabiendo que la victoria que importa ha sido ganada por Cristo en nuestro lugar y a nuestro favor. Por los que no te conocen, te pedimos para que puedan ver en el retrato de Salomón la vanidad de sus propias vidas. Te pedimos para que puedan
desesperarse de la realidad de sus pecados, su culpa y la condenación que les espera, y al desesperarse, acudir a Cristo, arrepentirse, y en su muerte y resurrección encontrar el único remedio, la única salvación. Por eso te pedimos en su nombre. Amén.